Buenas tardes, chicos. Esta es nuestra clase de español para séptimo. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase teniendo una oración para que así ya podamos pedirle a Dios que esté con nosotros y nosotros podamos iniciar con cada uno de nuestros trabajos que tenemos para el día de hoy. Voy a pedirle vamos a ver a quién le podemos pedir hoy. Charlene, ¿quieres tú tener la oración hoy, por favor, para que podamos iniciar? Por favor, enciende tu micrófono y dirígenos en oración esta tarde. Aquí. Cierren sus ojos. Padre, gracias por permitirnos un nuevo día. Gracias por todo lo que has hecho. Perdónanos si te hemos fallado. Cuídanos de todo esto. Protégenos del mal. Gracias por la comida de hoy, por dejarnos ver las creaciones que has hecho tú y permitirnos dejarnos ver a nuestros familiares y verlos estando bien. Nos alegra mucho por lo que has hecho. Te pedimos que cuides a los que están en la calle, que están en peligro, que los salves. Eso te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Charlene. Vamos a iniciar y hoy para nuestro devocional, para poder comenzar, traigo para ustedes un personaje muy conocido y a la vez traigo un versículo que ustedes conocen la mayoría de memoria. Y es el versículo que se encuentra en Éxodo 20, versículo 12. Y Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y nuestro personaje para el día de hoy es el señor George Washington. Pero no vamos a hablar de George Washington cuando ya era un presidente, sino que vamos a hablar de George Washington cuando George Washington tenía apenas 14 años. George Washington aquella tarde se encontraba refrescándose a la orilla del río mientras que escuchaba cómo el río sonaba mientras que iba pasando y mientras que él estaba allí con su medio hermano Lawrence, de repente se puso a pensar, oh, Lawrence ha conocido tanto del mundo, y es que Lawrence había salido en una tarea que le habían puesto por todo el océano Atlántico. Así que conocía un montón de lugares hermosos y había logrado ir a Inglaterra. Lawrence tenía ya 28 años y George Washington lo admiraba grandemente. Había realizado viajes ida y vuelta, además había luchado contra los españoles en el Caribe. Cuántas historias fascinantes Lawrence le contaba cada vez que George se sentaba con él y Lawrence comenzaba a contarle de todas sus experiencias. De repente, George se sentó y quedó viendo a Lawrence y le dijo, Lawrence, yo quiero algún día irme como tú y ser un capitán. Yo estoy cansado de la granja y estoy cansado del bosque. Ya no quiero seguir aquí. Bueno, le dijo su hermano, la forma más fácil de que tú puedas hacer eso y cumplir con tu deseo es uniéndote a la Marina Británica. Excelente, dijo. Además, le dijo Lawrence, yo tengo algunos amigos en Inglaterra que podrían conseguirte un puesto. Sería una magnífica experiencia para ti. Inmediatamente, George se levantó y le dijo, voy ahorita a armar mi maleta porque yo me quiero ir. No, tranquilo, le dijo Lawrence, no puede ser tan rápido, tienes que tener paciencia. Primero tengo que escribirle a mis amigos en Londres. Y por supuesto, también hay que preguntarle a tu mamá. Cuando le contaron a María Washington la idea que George tenía, María lo quedó viendo, vio su cabeza y le dijo definitivamente no. Esto no va a pasar, jovencito.
Pero sería una buena experiencia para el chico, le dijo Lawrence. Él necesita salir y conocer el mundo. Pero la señora Washington volvió a mover su cabeza negativamente y le dijo, no, no hay forma de que vayan a convencerme. No permitiré, George, que mi hijo mayor malgaste su tiempo. Yo te necesito aquí. Necesito que administres la granja y que me cuides. Tú no puedes ir. Y fue así. George Washington obedeció a su mamá. Se tuvo que quedar en la granja apoyando y en lugar de la navegación llegó a ser un caballero granjero. Ahora, me pregunto qué hubiera sido de la vida de George Washington si no hubiera obedecido a su mamá. ¿Creen ustedes que podrían recordarlo como el comandante en jefe en el ejército en la guerra de independencia de los Estados Unidos? Si él hubiera sido un joven testarudo y necio que estaba solamente dispuesto a cumplir con su aventura, ¿creen ustedes que en este momento tendríamos un monumento Washington en su honor? ¿O creen ustedes que habría llegado a ser el presidente de los Estados Unidos? De hecho, el primer presidente de los Estados Unidos. Miren, chicos, a veces nos parece ilógico lo que las mamás y los papás dicen para nosotros. Por ejemplo, más de alguno de ustedes podría decir, a mí no me gusta estudiar y a mí no me interesa estudiar y yo no quiero seguir estudiando. Ah, pero usted tiene ahí una mamá y un papá que viven pendientes de usted y le dicen, usted va a seguir estudiando porque usted necesita seguirse preparando. Pero es que a mí no me interesa, dice usted. Y su mamá y su papá dice, pero lo va a seguir haciendo porque es por su bien. Esos muchachos que obedecen y que respetan tal y como lo dice la Biblia, honran a su padre y a su madre, esos muchachos logran triunfar en la vida. George Washington no hubiera podido llegar a ser el primer presidente de los Estados Unidos. No hubiera llegado a ser el comandante en jefe que representó y ganó esa guerra de independencia que ellos tuvieron si él no hubiera obedecido a su mamá y si hubiera quedado con ella cuando ella lo necesitaba en la granja. Muchachos, aprendamos a obedecer a nuestros padres. ¿Saben por qué? Porque lo que ellos quieren para nosotros siempre es mejor. Ellos no te van a desear el mal en ningún momento y no van a buscar que lo que te digan hacer sea para afectarte. Al contrario, siempre van a buscar la forma de que lo que ellos te dicen y lo que ellos hacen por ti sea para tu bien. Así que recuerden, honra a tu padre y a tu madre. Bien, después de nuestro devocional, hoy chicos, yo necesito que ustedes le presten mucha atención a la clase. Yo voy a ir presentándoles en la presentación que tengo, yo voy a ir pasando y voy a ir tratando de explicarles lo mejor que pueda los puntos que nosotros vamos a ver. Vamos a trabajar el día de hoy con un poquito de permítanme un momento, de textos del género lírico. Y los textos del género lírico tienen algunas variantes que nosotros necesitamos lograr entender para que entonces podamos aprender de ellos. Pero si ustedes no le prestan atención a la presentación, se van a sentir perdidos. Y cuando llegue el momento de tener que hacer su trabajo, se van a quedar con que, ¿y esto cómo lo tengo que hacer? Así que por favor, presten mucha atención a la presentación que voy a compartir para que ustedes puedan ir avanzando junto conmigo. Permítanme compartirles mi pantalla y el día de hoy trabajamos con textos del género lírico. Y ese tema que ustedes tienen y está entre las páginas 132 a la página 135 de su libro de texto.
Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías que nosotros podemos clasificar las obras literarias dependiendo a su contenido. Ustedes estuvieron viendo que estuvimos hace unos días con el género narrativo. Bueno, hoy nos toca quedarnos un poquito con lo que es el género lírico, pero cada uno de esos géneros son los distintos grupos en que se ha clasificado la literatura dependiendo de qué es lo que tienen dentro de ella. Ahora, hoy vamos a trabajar un poquito con los textos del género lírico. Y entre los textos del género lírico, el primero de ellos que nosotros tenemos en nuestro libro es el género épico. El género épico relata sucesos que le han ocurrido al protagonista. Es de carácter sumamente objetivo. Van a lo que pasa. Cuentan, relatan, narran, pero no lo narran como una historia, sino que lo narran en forma de prosas y versos para que se escuche bonito al oído mientras se va narrando y pueda tener ciertos sonidos agradables porque son parte, el género lírico es el que cubre todo lo que es el arte poético. Así que entonces el género épico relata los sucesos que le han ocurrido a un protagonista, pero los pone de una forma en que al oído puedan ser agradable la unión de esas palabras. Ahora, ese género épico tiene algunos subgéneros y su libro mencionaba entre ellos la epopeya, el romance, la epístola, el poema épico y las fábulas. Solo déjenme explicarles brevemente en qué consiste cada uno de ellos para que podamos avanzar. La epopeya son relatos épicos de héroes. Son todos esos relatos que tienen hazañas de aquellos grandes héroes que tenemos en algunos lugares y que han hecho algunas actividades notorias que han sido importantes para todos. Esas epopeyas cuentan de la valentía de ellos para que de esa forma pueda entonces sonar agradable mientras que se relata el triunfo que ese héroe alcanzó. Aparte de ese subgénero, tenemos el subgénero del romance. El romance son poemas y novelas que van en forma de prosa o verso, mientras que va contando el suceso de la novela o el poema, lo hace de una forma que pueda sonar bonito. ¿Por qué? Porque las palabras deben rimar dentro de él. Aparte de eso tenemos la epístola. Miren, es curioso que la epístola significa carta. La palabra epístola es un sinónimo de la palabra carta. Solamente que en una epístola el estilo culto es muy importante. Quiere decir que la forma en que se va a hablar en una epístola tiene un cierto nivel de jerarquía donde se va a respetar a la persona que lo está escribiendo. ¿Por qué? Por la forma educada en la que escribe. El otro subgénero que mencionaba su libro son los poemas épicos. Esos poemas tienen mucho que ver con la epopeya. ¿Por qué? Porque son poemas de hechos legendarios, pero algunos pueden ser reales y otros son ficticios. Y finalmente, entre el género épico, tenemos las fábulas, que son narraciones en prosa que nos dejan enseñanza. Las fábulas, al igual que las fábulas narrativas, buscan narrarnos, pero a diferencia de la narrativa, esta lo trae en prosa para que suenen agradables. Recuérdense que estamos dentro del género lírico y todo lo que tiene que estar en el género lírico va a sonar agradable al oído porque debe llevar rima. Vamos en sí completamente al género lírico. El género lírico expresa el mundo subjetivo del autor, sus emociones, sus sentimientos y la forma en que él reflexiona. Suelen escribirse en versos, pero también suelen escribirse en prosas.
Y entre los subgéneros del género lírico encontramos la oda. ¿Saben ustedes qué es la oda? La oda es la composición poética que va cantada. Ahora, ¿va cantada porque tiene música? Curiosamente, la oda va cantada porque la forma en que se mezclan sus palabras mientras que la van pronunciando hace el efecto del sonido de canto. Y la forma en que se pronuncia permite que se pueda escuchar un sonido melodioso. Por eso es que la oda es una composición poética que va cantada. Además de él está la elegía. La elegía, curiosamente, son poemas de duelo o de lamentación. Sucedió una tragedia y hacen un poema de lamentación por esa tragedia. Eso se llama elegía. Ese tipo de poema es una elegía. Aparte de la elegía y contraria a esta, están las sátiras. Las sátiras son poemas en los que la persona se siente ofendida, molesta, y lo que quiere es hacer un poema donde exprese su indignación, su molestia, su inconformidad, pero no solamente para atacar, sino buscando también un propósito moral, tratando de enseñar, tratando de imponer algo mayor o de mejor estatus que lo que está viendo en ese momento. Esa es la sátira. La oda, poesía cantada. La elegía, poesía de duelo o de tristeza. La sátira, poesía de indignación. Está ahora el himno. El himno cantado es un poema cantado que expresa sentimientos positivos de alegría y celebración. El himno siempre va a ser por alegría y celebración, mientras que la canción es un poema admirativo que expresa emociones y en su mayoría va a cubrir temas amorosos. ¿Ven la diferencia en cada una de ellas? Todos estos poemas en los que se habla del amor, en los que se habla de la tristeza, en los que se habla de duelo, en los que se habla de indignación, molestia, enojo por algo que está sucediendo, en los que se habla de alegría o celebración, o en los que se le habla al amor, entran dentro del género lírico. Veamos ahora el género dramático. El género dramático son obras escritas en forma de diálogo y son destinadas a la representación. Estas obras también deben sonar bonitas al oído, pero se van a trabajar en forma de diálogo. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos visto un drama y ustedes saben que un drama lleva mucho diálogo entre sus personajes para que entonces se pueda seguir la secuencia de lo que se está diciendo. En ella, el autor plantea conflictos de diversas categorías, como puede ser algo chistoso, puede ser algo triste, como puede ser algo violento o puede ser algo frustrante, pero todos esos conflictos se presentan en formas de diálogos para que nosotros podamos ver una dramatización. Ahora, las dramatizaciones, los géneros dramáticos también tienen sus subgéneros. Los subgéneros de los géneros dramáticos están en primer lugar la tragedia. La tragedia presenta en forma solemne situaciones de dolor y conflicto. Todos aquellos dramas que tienen que ver con problemas, con situaciones crueles, con barbaridades que le suceden a una persona, son tragedias. Ahora, también aparte de las tragedias tenemos los dramas. Los dramas son actuaciones que llevan de toda clase de temas involucrados. En un ratito están felices, en otro rato están enojados, al rato están riendo y después están llorando. Tiene de todo un poco, eso es un drama. Pero cuando solamente se quiere hacer reír y poder disfrutar de momentos de
de emoción. Entonces nosotros vemos una comedia. Las comedias en ese balance de humor. Aparte de las comedias, tenemos la ópera. Y la ópera lo que busca es el teatro musical. En la ópera la gente que está participando, los personajes, no hablan, sino que cantan. Buscan la forma de cantar todo lo que tienen que decir. Cada una de sus participaciones es cantada, lo que hace que ese teatro sea especial, diferente, porque todo va a ser a base de música. Y finalmente tenemos entre ellos el melodrama, que es el trabajo dramático que apela a las emociones. El melodrama te puede hacer morirte de la risa en un momento y al rato llorar amargamente. Es lo que busca, porque lo que está buscando es hacer que tus emociones se mantengan activas y de esa forma hacerte pasar el momento. Ahora, entre todos ellos, si ustedes se dan cuenta, mencioné mucho los poemas, mencioné mucho que los poemas podían ser cantados, que todo debía ser en prosas, en versos, con rima. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva a la poesía. La poesía es el género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o prosa. La poesía es esa que nos hace que las palabras rimen, que las palabras suenen parecidos los finales de cada una de las frases. La poesía expresa de una forma bonita sentimientos o pensamientos de las personas. Ahora, un poema debe tener sus elementos importantes para que realmente pueda realzar. Número 1, el ritmo. El ritmo se produce por la disposición o repetición del acento a intervalos regulares. El ritmo es la musicalidad que tiene un verso. Pero para que ese ritmo pueda funcionar, todos estos elementos, chicos, van agarrados de la mano. Porque para que ese ritmo pueda funcionar, se necesita la rima. Y la rima es la igualdad o semejanza de los sonidos finales de los versos entre sí. La rima ayuda a que el ritmo se pueda mantener. Y el ritmo ayuda a que la rima pueda sonar como se espera de ella. Ahora, hay dos tipos de rimas, que son las rimas consonantes. Quiere decir que el final de cada uno de los versos va a ser con las mismas letras para que tengan el mismo sonido. O pueden haber rimas asonantes. Cuando nosotros tenemos una rima asonante, únicamente el sonido de las vocales finales es el mismo, pero no el sonido de sus consonantes, solamente el de las vocales. También tenemos dentro de sus elementos el verso. El verso es la menor división estructural que encontramos en un poema. ¿Qué es el verso? En otras palabras, el verso es solo la línea. Hay alguien que me tiene encendido el micrófono y voy a pedirles que lo mantengan apagado. El verso es la menor división, es cada una de las líneas. Si un poema tiene, cuando usted le cuenta sus líneas, un poema tiene 16 líneas, eso quiere decir que ese poema lo que tiene son 16 versos, porque cada línea en un poema es un verso. Y finalmente allí tenemos la estrofa. La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales. Pueden haber de 4 versos, de 8 versos, de 5 versos, de 10 versos. Cada estrofa es diferente, pero ustedes deben tener en cuenta que una estrofa
debe tener los diferentes de 4 a más versos que son los que forman, podríamos decir, si no fuera un poema, sino que fuera un texto normal, son los que forman los párrafos. Las estrofas son los párrafos de un poema. Dentro de la poesía, que yo pueda, y aquí necesito que le presten atención a esto porque hoy van a trabajar bastante con este puntito que tenemos en esta presentación. Los poemas trabajan mucho con lo que son figuras literarias. En primer lugar, vamos a mencionar la comparación. Comparación destaca semejanzas entre los elementos. Eso quiere decir que puede que una comparación diga, por ejemplo, que sus ojos son como las estrellas. Tenemos también las personificaciones. ¿Puede una piedra sentir? Definitivamente una piedra no siente. ¿O puede el sol mirar? ¿O puede una sonreír? Sin embargo, si ustedes se encuentran con un poema, muy normalmente las piedras sienten, el sol sonríe, la luna nos mira, las estrellas palpitan por nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos dando características humanas, entonces las estamos personificando. También tenemos las metáforas, que las metáforas son las que establecen identidad, igualdad absoluta entre dos elementos. Y entonces nosotros decimos que sus manos son de algodón. Realmente, mire si usted sus manos y vea, sus manos son de algodón. Sin embargo, le está diciendo el novio enamorado, le está diciendo a la muchacha que le gusta tanto sus manos porque son tan suavecitas que parecen de algodón. Hizo una metáfora, le dio un ejemplo, los puso iguales. Puso iguales las manos suavecitas de la chica con lo que es el algodón. Tenemos como cuarta en estas figuras literarias la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Es como cuando, chicas, el novio les dice, ay, es que si, bueno, ustedes no tienen que tener novio todavía, caso, debo aclarar eso, ¿verdad? Ustedes todavía no. Pero es como, digamos que es como cuando ustedes ven que a sus hermanas mayores o que a otra persona, el novio les dice, es que si me dejas me voy a morir. Realmente se va a morir porque la otra persona le deje. Es una exageración. O, hablando de muertes, cuando usted tiene hambre y entonces le dice a su mamá, mami, dame comida que me muero del hambre. ¿Realmente usted se va a morir en ese momento por el hambre que tiene? Esas son hipérboles, exageraciones, cuando queremos destacar algo. Y finalmente, entre esas figuras literarias, tenemos la sinestesia. La sinestesia consiste en atribuir la percepción de algo por otro sentido que no es natural. Por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, dulces melodías. La palabra dulce significa algo que al gusto nosotros conocemos el sabor dulce. Conocemos el sabor salado, el sabor amargo. Entonces, cuando usted dice dulces melodías, resulta que las melodías nos entran por los oídos. ¿Y cómo pudo su oído saborear la melodía y decir que fue dulce? No puede decir que fue dulce porque no la probó. Sin embargo, consiste en atribuir la percepción de algo por otro sentido. El oído sintió tan agradable aquella voz y la forma en que cantó, que automáticamente dijo, es que qué voz más dulce la que tiene.
Pero si la voz no tiene sabor, sin embargo, le atribuimos otro sentido para poder expresar que nos gustó mucho, que tiene una voz muy bonita, que tiene una voz muy agradable, que nuestros oídos lo disfrutaron. En eso consiste la sinestesia, en atribuir un sentido por otro. Ahora, chicos, por favor, copien lo que tenemos que hacer, porque necesito luego de eso cerrar la presentación para que ustedes puedan ir a su libro conmigo y entonces puedan ver qué es lo que tenemos en este caso. Copien, por favor, lo que tenemos que hacer. Valoremos lo aprendido de las páginas 134 y 135. Noten que en la página 134 tienen un álbum. Es un álbum pequeño. Es nada más un álbum en el que ustedes van a explicar, van a dar algunos ejemplos de lo que son los géneros épicos, líricos y dramáticos. Solamente me tienen que buscar un ejemplo de cada uno de ellos para poder hacer su álbum. Pueden hacerlo en Word y enviármelo, no tengo problema. Pero los que no tengan computadora para hacerlo, tampoco se preocupen por eso, pueden hacerlo a mano. Solamente necesito que ustedes puedan cumplir con entregar su álbum de ejemplos de cada uno de los 3 géneros. Además de eso sí me emociona mucho. Miren, eso que van a hacer allí me emociona. Quiero que ustedes se inventen un pequeño poema, que usen su imaginación, no que usen la imaginación de la mamá, ni la imaginación de la prima, ni del hermano, sino que usen la imaginación que ustedes tienen, que busquen la forma en que las palabras rimen, que suenen bonitas y que ustedes me escriban un poema. No poemas copiados de internet, porque me voy a dar cuenta que usted lo copió. Y quiero que me lo puedan escribir en su cuaderno. Quiero ver el poema escrito con la letra más bonita que usted tenga. Ahora les dejo hacer preguntas. Una pregunta. Guarde su pregunta. A ver, escúcheme. Guarde su pregunta y cuando yo dé la opción de preguntas, usted me la hace, ¿ok? Quiero que esos poemas sean bonitos, que ustedes se esfuercen porque ese poema suene muy bien. Y al terminar su trabajo, quiero que le escriban su nombre a cada una de las páginas que utilizaron y que me las puedan enviar a más tardar para el próximo martes. Ese es nuestro trabajo que tenemos ahora. Ahora sí pregunto, ¿hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta que necesite hacer para que podamos aclararlo? Disculpe, yo, profe. Yo. A ver, vamos en orden. La primera que vi fue a Amanda. Amanda, ¿cuál es su pregunta? Que si va a mandar el video al grupo. ¿El video de la clase de hoy? Sí, el video de la clase de hoy va a estar mañana ya ahí en el chat. Primero Dios, Amanda. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Quién más tenía aquí con pregunta? Valeria. Valeria, usted me quería hacer una pregunta. Dígame, muñeca. Si todo lo podemos hacer en Word, está bien, ¿verdad? El poema también. El poema prefiero si me lo escribes en el cuaderno. Ok, profe. ¿Quién más tenía pregunta? Profa. Dígame, Debian. ¿Puede poner un momentito más su pantalla que aún no termino de copiar la tarea? Ok, en un momento te la voy a volver a poner. ¿Alguien más tenía una pregunta? A ver, ¿alguien más que no haya entendido algo? Porque sí quiero que ustedes puedan entender cada una de esas figuras literarias para que no les vaya a costar hacer su trabajo. Permítanme volver a compartir la pantalla para que Debian pueda terminar de escribir lo que estábamos escribiendo. Aquí lo tienes ya en la pantalla.
En la actividad, yo no sé, ustedes tienen ahí, chicos, tienen ahí su libro con ustedes. Espero que tengan su libro con ustedes. Por favor, vayamos a la página 134 para que yo les pueda explicar un poquito más en unos 5 minutitos y ustedes logren saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. En la página 134, bueno, lo primero que tenían era el trabajo en grupo, que lastimosamente estamos trabajando individual, ¿verdad? Así que es el álbum que ustedes van a tener que hacer. Es un álbum pequeño, chicos. No tiene tanto contenido porque lo que usted va a hacer son ejemplos de esos 3 géneros que yo les mencioné hoy. En el trabajo individual, ustedes en la primera parte van a escribir falsos o verdaderos de acuerdo a lo que vimos en la clase y que ustedes pueden recurrir a la página 132 y 133 de su libro para poder tenerlo, si tuvieran alguna duda antes de contestar ese falso verdadero. No me lo escriban al azar, lean bien para que puedan contestarlo correctamente. Y en la actividad 2, allí es donde quería que ustedes lo pudieran ver. En la actividad 2 de ese trabajo individual de la página 134 dice, analiza el siguiente poema e identifique en él los elementos estudiados. Y usted me puede preguntar, profa, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son el ritmo, la rima, el verso y la estrofa. Vayamos viendo eso de forma breve solamente para que ya después ustedes lo puedan marcar. ¿Quién me puede decir cuántas estrofas tiene ese poema que se titula Aunque no estoy conforme? ¿Cuántas estrofas tiene? 2, profa. Excelente, tiene 2 estrofas. Dijimos que las estrofas eran como los párrafos en cada uno de los poemas. Así que tiene 2 estrofas. Ahora pregunto, ¿cuántos versos tiene? ¿Quién me puede decir cuántos versos tiene? Recuérdense que los versos son las unidades más cortas, rítmicas. ¿Cuántos versos tiene? ¿Cuántas líneas tiene ese poema? Tiene 8, profa. Excelente, muchas gracias. Muy bien, nuevamente. Ya llevamos 2, miren, ya llevamos el verso y ya llevamos la estrofa. ¿Cuál es la rima que tiene? ¿Tiene rima consonante o asonante? ¿Qué clase de rima tendrá? Recuérdense que la consonante termina con el mismo sonido en vocales. Y, a ver, en toda la última sílaba. Y la asonante termina con el mismo sonido solamente en vocales. ¿Cuál de las 2 tiene? ¿Tiene consonante o tiene asonante? A ver, no oigo a nadie. ¿Consonante o asonante? ¿Todos los sonidos terminan iguales o son diferentes y solamente las vocales? Profa, me parece que es asonante. ¿Por qué crees que es asonante? No oí bien, pero parece que los finales suenan igual. Suenan igual, muchas gracias. Mira, si te das cuenta, dice, aunque no estoy conforme, yo agradezco la vida porque he vivido pobre. Terminó con la misma vocal, sin embargo, no termina con las mismas consonantes. Entonces, definitivamente, Debian, tú tienes razón, es una rima asonante. Y finalmente, podríamos decir, ¿tiene ritmo o no tiene ritmo? Me parece que para hacer un poema
Tiene que tener ritmo. Así que entonces lo que debemos buscar es que suene bonito mientras que lo vamos pronunciando para que pueda tener su ritmo. En la página, chicos, ahora pásense, ya les expliqué más o menos esa segunda parte que era la que les podía costar y dar problema. En la página 135, lo que ustedes van a tener que hacer es identificar cuál es la figura literaria que hay allí. Si ustedes se dan cuenta, arribita, en esa misma página 135 tienen las figuras literarias, las que yo les estaba explicando hace un ratito. Esas figuras literarias, ustedes vayan leyendo con cuidado las de arriba para poder identificar, reconocer cuál es la que está más parecida con alguna de ellas. Si usted viene y de repente dice colores chillones, los colores lloran, ¿son llorones los colores? No, ¿verdad? Pero entonces, colores chillones, dulces melodías, ásperas palabras. Ese fue el último que yo les estoy explicando. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba ese? ¿Se acuerdan que yo les dije que no se podía saborear la melodía para que pudiera decir si era dulce, salada, amarga? ¿Cómo se llama eso? No. Recuérdense que las metáforas establecen identidad. Sinestesia. Es una sinestesia, exactamente. Y eso es lo que ustedes van a hacer con ese ejercicio. Van a tener que identificar cuál es cada uno de ellos. Ahora, chicos, yo necesito en este momento ya irlos dejando porque ya ustedes casi que van a la siguiente clase, pero necesito que se comprometan a hacer su trabajo y a podérmelo enviar. ¿Cuándo me lo tienen que enviar? El martes de la siguiente Tardar el semana. martes. A más tardar el martes de la otra semana. No me lo envíen después de eso. Pónganse las pilas y comiencen a trabajar. Chicos, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Gracias por haber prestado atención hoy en clase. Por favor, quienes necesitan copias de las páginas, mándenme un mensajito dentro de un ratito. Ahorita todavía voy a otra clase, pero al terminar eso, yo les voy a poder enviar a los que necesitan las copias de sus páginas. Cuídense mucho, chicos. Feliz tarde. Que Dios me los bendiga. Se les extraña. Manténganse en casita, por favor. Esperamos poderlos ver pronto. Adiós, profa. Bye, chicos. Feliz tarde. Bye, profa. Bye, bye.